Les hablábamos ayer de, de estos, de John Parish Robertson, el comerciante escocés de 23 años, que había venido a estas tierras. Bueno, ahí nos quedamos con alguna historia y cómo pintan a Artigas y en general a todos los que por estas tierras habitaban. Cómo los cuentan ellos para en sus vueltas a Europa y cómo iban relatando en sus diarios. John Parish Robertson, un comerciante escocés de 23 años, marchó a Purificación, sobre el río Uruguay, para entrevistarse con el jefe de los orientales, José Artigas, y exigirle la devolución de los bienes que le habían rapiñado los artigueños correntinos. A partir de mayo de 1815, Purificación fue de hecho la capital de la provincia oriental durante el breve período de apogeo de Artigas. Su ubicación exacta no es segura, pero se conoce que estaba a unos 100 kilómetros al norte de la población de Paysandú, cerca de la desembocadura del arroyo Hervidero Grande en el río Uruguay y de la meseta de Artigas. No pasó de ser un caserío precario y fue abandonado entre 1816 y 1817, después que brasileños y portugueses invadieran el territorio nacional. Los hermanos John Parish y William Robertson, hijos de un comerciante y tributarios de la mentalidad capitalista británica y su incipiente revolución industrial, eran ciertamente objetos muy extraños entonces en la región del Plata. La descripción por carta a su familia que hizo John Parish Robertson de José Artigas y su entorno en Purificación es célebre. Leamos entonces lo que John Parish dice de Artigas. Me hice a la vela atravesando el río de la Plata y remontando el bello Uruguay hasta llegar al cuartel general del Protector. Y allí, les ruego no ser escépticos, ¿qué creen que vi? Pues al excelentísimo protector de la mitad del Nuevo Mundo sentado en una cabeza de vaca, junto al fogón encendido en el piso de barro del rancho, comiendo carne de un asador y bebiendo ginebra en una guampa. Lo rodeaba una docena de oficiales mal vestidos, en posturas semejantes y ocupados lo mismo que su jefe. Todos fumaban y charlaban ruidosamente. El protector dictaba a dos secretarios que ocupaban junto a una mesa de pino las dos únicas desvencijadas sillas con asiento de paja. El piso de la única habitación de la choza, que era grande y hermosa, estaba sembrado de pomposos sobres provenientes de todas las provincias, algunas distantes 1500 millas de aquel centro de operaciones, todas dirigidas a su excelencia el protector. A la puerta estaban los caballos humeantes de los correos que llegaban cada media hora y los frescos de los que partían con igual frecuencia. Soldados, ayudantes y exploradores llegaban al galope de todas partes. Todos se dirigían a su excelencia el protector, y su excelencia el protector, sentado sobre su cabeza de vaca, fumando, comiendo, bebiendo, dictando, hablando, despachaba sucesivamente los varios asuntos de que se le noticiaba con tranquila y deliberada nonchalance, indiferencia, que me mostraba de manera práctica la verdad del axioma «vamos despacio que tengo prisa». Creo que si todos los asuntos del mundo hubieran estado a su cargo, no hubiera procedido de otro modo. Parecía un hombre incapaz de atropellamiento, y era bajo este único aspecto, si se me permite, semejante al jefe más grande de la época. Cuando leyó mi carta de presentación, su excelencia se levantó del asiento y me recibió no solamente con cordialidad, sino lo que me sorprendió más, con maneras relativamente caballerosas y propias de un hombre educado. Habló conmigo abiertamente acerca de su casa de gobierno y me rogó que con mis muslos y mis piernas como mis muslos y mis piernas no estarían tan habituados como los suyos a las posturas de cuclilla,
me sentase en la orilla de un catre de huasquilla que se veía en un rincón del cuarto y me pidió fuera arrastrado cerca del fogón. Allí, sin más preludio o disculpa, puso en mi mano su cuchillo y un asador con un trozo de carne muy bien asada. Me rogó que comiese, luego me hizo beber e inmediatamente me ofreció un cigarro. Participé de su conversación y sin darme cuenta me convertí en un gaucho. Por la tarde su excelencia me dijo que iba a recorrer a caballo el campamento e inspeccionar sus hombres y me invitó a hacerle compañía. Continuó John Parish Robertson. Las fuerzas artiguistas podían ponerse en movimiento a caballo casi de inmediato, señaló el inglés, y viajar a marchas rápidas hasta 125 kilómetros en una noche. De ahí muchas de las sorpresas, los casi increíbles hechos que realizaban y las victorias que ganaban. Robertson refirió al séquito de una veintena de oficiales de Artigas. No había ninguna afectación de superioridad por su parte o señales de subordinación diferencial en quienes le seguían. Reían, estallaban en recíprocas bromas, gritaban y se mezclaban con un sentimiento de perfecta familiaridad, excepto que todos, al dirigirse a Artigas, lo hacían con la evidentemente cariñosa y a la vez familiar expresión de «mi general». Describió las tropas y el campamento de purificación. Tenía alrededor de 1.500 seguidores andrajosos en su campamento, que actuaban en la doble capacidad de infantes y jinetes. Eran indios, principalmente sacados de los decaídos establecimientos jesuíticos, admirables jinetes y endurecidos en toda clase de privaciones y fatigas. Chaquetilla y un poncho ceñido a la cintura a modo de kilt escocés, mientras otro colgaba de sus hombros, completaban con el gorro de fajina y un par de botas de potro, grandes espuelas, sable, trabuco y cuchillo, el atavío artigueño. Su campamento lo formaban filas de toldos de cueros y ranchos de barro, y esto, con una media docena de casuchas de mejor aspecto, constituían lo que se llamaba Villa de la Purificación. John Parish Robertson explicó la razón de la fortaleza de Artigas. El aire de superioridad y, a menudo, arrogante de los porteños disgustaba mucho a los principales habitantes del interior y los hacía ver en sus altaneros compatriotas solamente otros tantos delegados sustitutos de las antiguas autoridades españolas. Las ciudades del interior se negaron a obedecer, nombraron gobernadores de su elección y para fortificar sus manos pidieron la ayuda de Artigas, el más poderoso y popular de los jefes alzados. Cada pequeña ciudad conquistó su propia independencia, pero a expensar de todo orden y ley. En las décadas posteriores, las guerras civiles y la inseguridad hundieron el comercio y las economías sudamericanas. Las pobrezas del campamento artiguista convenció a John Parish Robertson que era tiempo de retirar su reclamo de que le pagaran lo que le habían robado en el río Paraná. Sin embargo, obtuvo de Artigas algunos privilegios mercantiles en Corrientes y un pasaporte hasta la frontera paraguaya que me valió todo lo que necesitaba. Después de 1000 peripecias, los Robertson lograron recomponer su comercio de cueros, cerdas y lanas con los estancieros de la región gracias a la ayuda de un personaje novelesco, Peter Campbell, un irlandés pendenciero que desertó tras las invasiones inglesas de 1806 y 1807, se mimetizó con el gauchaje, sirvió a José Artigas, creó una flotilla de barquichuelos para el combate, recibió el trato de almirante y es considerado el fundador de la Armada Nacional Uruguaya. Los Robertson y Campbell organizaron gigantescas faenas de vacunos y yeguarizos en Corrientes entre 1815 y 1816. Acopiaron centenares de miles de cueros
y los transportaron en carretas, en general en tropas de 18 o 20 tiradas cada una por 6 bueyes y otros tantos de refrescos. Todo esto era para su embarque en el río Paraná. Los hermanos Robertson, convertidos en figuras de importancia en las comunidades mercantiles de Buenos Aires y Perú, se vincularon con Bernardino Rivadavia, un líder porteño influyente al que ofrecieron intermediar con empresarios y capitalistas británicos. Introdujeron en Argentina el primer servicio de navegación fluvial a vapor y en 1825 compraron campos en Santa Fe. Estimularon el asentamiento de emigrantes escoceses en la colonia Monte Grande, el primer programa de este tipo en Argentina. Se vincularon también con el Banco de Buenos Aires, la primera institución financiera del país, creado allá por 1822. En 1824 Robinson y compañía intermediaron con la casa Baring Brothers de Londres, en la primera emisión de bonos hecha por el gobierno de Buenos Aires y en operaciones similares del gobierno peruano. Adelantaron dinero y cobraron enormes comisiones, lo que provocó un escándalo. Al final todas las partes salieron perdiendo: acreedores, deudores e intermediarios. La reputación de los Robertson quedó maltrecha, señala el Oxford Dictionary of National Biography. Los ingleses serían decisivos en la independencia de Uruguay, y luego en los negocios, en la explotación agropecuaria, en la industria y en los servicios públicos, como veremos más adelante. Inglaterra era como el dios omnipresente que estaba detrás y a menudo delante de cada una de las conquistas y fracasos de nuestro país, incluso antes de ser una nación independiente. Así lo resumió el historiador José Pedro Barrán en un artículo que fue publicado después de su muerte. Los hermanos Robertson terminaron de arruinarse con la inflación provocada por el Banco de Buenos Aires, que empapeló la región, y el default de la deuda del gobierno argentino en 1826, durante la guerra con Brasil por la provincia oriental y el bloqueo de Buenos Aires por la flota brasileña. John Parrish regresó definitivamente a Gran Bretaña en 1829 y William Parrish lo hizo en 1834. Ambos vivieron modestamente. John inició estudios superiores y luego se mudó a la isla de White, donde se dedicó a escribir artículos y una novela. Recién obtuvo reconocimiento con su recopilación Cartas del Paraguay en 1839 y en menor medida Cartas de Sudamérica en 1843, en coautoría con su hermano. Parte de estos textos fueron recogidos por la editorial Banda Oriental en diciembre de 2000 bajo el título Los Artigueños, aventuras de dos ingleses en las provincias del Plata. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.